Tiene un currículum que la avala. Ella es licenciada, curiosamente, en biología, que me sorprendió muchísimo, que es licenciada en biología. Pero es doctora en museología. Todavía me extrañé más cuando leí su biografía. Ha trabajado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, ha sido directora, nombrada en el 2008, directora de este museo, ha sido también directora de la Fundación Residencia de Estudiantes y en Convocaixa de Madrid. En 2009 fue nombrada directora de Casa Forum Madrid y es asesora del Ministerio de Ciencia en materia de cultura y en materia científica. Por tanto, tenemos una persona, una mujer, que aúna dentro de sí misma dos vertientes que creemos que son importantes. La cultura artística, diríamos, por un lado, y la cultura científica. El Vicerrectorado de Cultura siempre estamos luchando porque sería que la cultura no es solo la artística, que también, pero también la científica, la divulgación de la ciencia también es importante. Y tanto los de la parte artística tenemos que acercarnos a los de la científica, como los de la científica acercarse a la de la cultura. Tenemos que conseguir esa simbiosis unida. Así que, sin más que doy la palabra, nos vas a hablar de el cine en los espacios culturales. Muchas gracias, rectora. Gracias a todos por estar y gracias también a María Eugenia, que la pobre me iba persiguiendo de sol a sol. Me decía, ahora mismo estoy en un acto, que esta se pasa todo el día en un acto para contestarle, para poder venir aquí. Aclaro un momento que María Eugenia es la jefa de servicio del Vicerrectorado de Cultura. Que lo ha organizado todo muy bien, la verdad. Pues yo sí lo pensaba y me ocurre cuando hablo en contextos más artísticos que esto de que soy bióloga y pienso, bueno, los biólogos están metidos en todas partes, pero se me viene a la cabeza y digo, bueno, como Ana Obregón, no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, sí que es cierto que entre la biología y el arte hay mucho más de lo que aparenta, porque al fin y al cabo son tanto la ciencia como el arte son actividades creativas y son actividades creadoras, y eso yo lo defenderé siempre y por eso me ha gustado trabajar a caballo entre una cosa y otra. Y además luego sacaré el tema después, un poquito más adelante, porque el contexto artístico, el contexto científico hace que determinadas piezas artísticas o determinados objetos de la creación se interpreten de una manera u otra hasta puntos muy extremos, ¿no? Pondré después algún ejemplo curioso para que podáis pensar. El cine en los espacios de arte, menudo tema. Yo especialista en cine no soy, esto de entrada, con lo cual no me voy a meter a analizar a ningún autor ni a hacer hermenéutica de ninguna obra cinematográfica. Voy a hacer un poco de repaso a cómo entró el cine en los espacios de arte y sobre todo en las salas de exposiciones en un momento determinado, y cómo el lenguaje cinematográfico, que hoy lo impregna todo, tiene influencia. Por un lado he encontrado el nicho de las exposiciones y por otro lado tiene influencia en las exposiciones y sirve no solamente como obra artística en sí en muchas ocasiones, sino como medio de comunicación para lanzar otro tipo de mensajes. Haciendo un repaso de qué hay, por ejemplo, que una de las preguntas que me hice cuando tenía que preparar esto es qué hay en Madrid porque es mi ciudad, que hay en Madrid de oferta de cine no en las salas oscuras, sino en museos, centros culturales, fundaciones y todo este tipo de centros que todos asociamos a un sitio donde uno va a hacer una actividad cultural o a visitar una exposición. Más o menos, si en los sitios así más importantes, digamos en los museos, no yéndonos a cada junta de distrito, ¿no? Sino en los sitios así más importantes, que son muchos, encontramos una media de unas 50 conferencias semanales. De actividades de cine encontramos unas 20 semanales. Es bastante, o sea, es decir, es aproximadamente un tercio, digamos, de todo lo que pasa por las tardes en Madrid, aproximadamente, un poquito menos, ¿no? Y eso es mucho. ¿En qué formato se presenta el cine en los espacios culturales como actividad efímera? Pues yo voy una tarde y ¿qué hago? Normalmente son proyecciones o proyecciones con coloquio, con debate o con presentación. Dos líneas, o analizando autores y viendo aspectos estéticos de la obra cinematográfica, o tratando de
del contenido construido a través de esas películas. Y más o menos esa suele ser la programación que nos podemos encontrar si buscamos, ¿no?, actividades de cine. Algunos cursos más específicos, pero casi todos suelen ser proyecciones o proyecciones con colegio. En las exposiciones que nos encontramos, yo hago un repaso, por ejemplo, de mi actividad como gestora cultural, ¿no?, como experimento control, digamos, qué es lo que yo he hecho de cine o en lo que he participado o en los sitios en los que he estado trabajando, qué cosas hemos hecho de cine. Cuando yo trabajé en la residencia de estudiantes, ahí que dirigieran proyectos de contenidos, no toda la fundación en sí, yo participé en el centenario de Buñuel, por ejemplo. Sin ir más lejos, en el año 2000 se celebró el centenario del nacimiento de Luis Buñuel y hicimos distintas instituciones, participó también la Filmoteca Nacional, participaron muchas entidades y hicimos una exposición y proyecciones, debates, cursos, catálogo, etc. Una exposición muy basada en el contexto cultural de Buñuel, que luego veremos qué diferencia hay entre un artista cinematográfico y un artista visual, lo que antes era un artista plástico, qué diferencias hay a la hora de exponer la obra en una exposición. Son diferencias que tienen que existir por fuerza. Después, en CaixaForum y en la Fundación La Caixa, hay una larga trayectoria de organización de exposiciones, y ahora me voy a centrar ya no tanto en estas actividades efímeras, sino en exposiciones sobre cine. Primero, en el año 90, una de las primeras exposiciones de videoarte de este país, más específicas, y tiene razón de ser el videoarte porque veremos cómo en los 80 hubo esta incursión de los cineastas en las salas de exposiciones. Y en el tiempo que yo llevo, yo estoy en CaixaForum desde abril de 2009 como directora, y CaixaForum Madrid se inauguró en febrero de 2008. Y en todo este tiempo, en la inauguración hubo una exposición sobre Chaplin, yo he vivido una exposición sobre Fellini y una sobre el cineasta Fellini, y una exposición reciente en este año sobre el efecto del cine, las relaciones entre el cine y el arte contemporáneo, que era más de piezas artísticas, es decir, bastantes cosas se hacen. En un plazo muy corto que os he contado, ha habido varias exposiciones de cine. En los años 80, como os comentaba, fue una década en que el cine salió de las salas oscuras a meterse en las salas de exposiciones. ¿Y a qué se debe? Bueno, una respuesta clara tampoco hay. Puede ser a la exploración de nuevos lenguajes, sin lugar a dudas. Pero también una respuesta a buscar un nicho nuevo, ¿no? Un nicho nuevo donde poder desarrollarse, debido a la presión comercial. En aquellos entonces la presión sobre el número de visitantes en las salas de exposiciones no era la que es ahora, que todos contamos compulsivamente los visitantes que nos entran a las exposiciones porque tenemos que dar cuentas en todos los museos, está pasando, ¿no? Pero en aquellos entonces todavía eran unos espacios donde poder experimentar, donde no había una presión del número de visitantes. Probablemente influyera, y esto es una suposición que yo tengo, pero no sé si hay un estudio que lo verifica o que lo refuta. Probablemente tuviera que ver también la disposición del público. Aparentemente la visita a la exposición es una visita que se realiza de pie, que se deambula, que en principio es más incómoda para el visitante que sentarse en una butaca y en un momento dado hasta con unas palomitas, pero no es tan así. El visitante que iba en aquellos entonces a ver una película a una sala comercial, visitante que más bien iba a que lo entretuvieran o a disfrutar de algo, pero de una manera un poquito más pasiva. El visitante de la exposición tenía más predisposición a participar en la construcción del sentido de lo que estaba viendo, ¿no? Más dispuesto, digamos, a los aspectos más cognitivos de esa visita, ¿no? Más intelectuales, podemos decir. Con lo cual ahí, entre que hay menos presión comercial, entre que es un lenguaje por explorar y que el público en principio está más receptivo a participar en una construcción de sentido, digamos que los cineastas encontraron un espacio nuevo donde expresarse. De hecho, en el año 89, si no estoy equivocada, creo que fue la Bienal de Venecia del 89, fue como el gran año en que un porcentaje muy alto de obras expuestas eran videoinstalaciones.
Pero esto, estamos hablando de un tipo de exposiciones como puede ser la del efecto del cine, por lo tanto, más o menos, con este repaso podemos decir que hay dos grandes tipos de exposiciones sobre cine. Puede haber muchísimos, dos grandes tipos. Uno, las que tratan sobre cineastas, sobre una obra cinematográfica concreta, ¿no? Exposición sobre Hitchcock, sobre Buñuel. Sobre Hitchcock hubo en 2001 una en el Pompidou, que yo creo que fue concebida en Oxford en el 99, si no me equivoco. Fellini, Chaplin, ¿no? Este tipo de exposiciones sobre cine y otras en las que las piezas artísticas juegan con el lenguaje cinematográfico. Son como los dos grandes tipos de exposiciones sobre cine. Si vamos a las primeras, y estamos hablando sobre artistas, cineastas, ¿qué diferencia hay con la exposición de otros artistas visuales o de otros artistas plásticos que exponían tradicionalmente? Digo tradicionalmente porque los lenguajes son infinitos, escultura, pintura, ¿no? Por ir a lo inmediatamente más reconocible y a lo estadísticamente más numeroso en aquellos años. Hay una diferencia muy clara que a mí me parece muy interesante y que obliga el lenguaje expositivo, la exposición como medio de comunicación, y esa diferencia es que la exposición de un artista del cine obligatoriamente gira en torno a su inspiración o a los motivos del arte, mientras que la exposición de estos otros artistas, el núcleo es en sí su obra de arte y lo accesorio es esa inspiración, ese contexto artístico, ese conocimiento, sus amistades, etc. ¿Por qué? Pues porque por el tiempo que requiere una exposición. Si queremos ver todas y cada una de las películas de Fellini, hacemos un ciclo sobre Fellini. Si hacemos una exposición sobre Fellini, nos basamos en las piezas o los objetos que son característicos del medio de exposición, que suelen ser objetos estáticos más bien, ¿no? Objetos estáticos y objetos que en un tiempo de observación mucho menor que la que requiere una película puedan decirnos algo. Correspondencia, obras de arte de artistas del entorno, etc. Y eso yo lo he visto absolutamente en todas las exposiciones que he visto y en las que he participado sobre cine. El núcleo de una exposición sobre un cineasta siempre va a ser su contexto cultural, su contexto artístico, sus obsesiones particulares, sus obsesiones artísticas, sus inspiraciones. Mientras que en un pintor, digamos, por poner una exposición que ahora mismo tenemos en CaixaForum Madrid, la exposición de Delacroix, que fue un romántico absolutamente partícipe del movimiento cultural de su tiempo, el núcleo de la exposición son sus obras y lo que es una información absolutamente secundaria son sus inspiraciones literarias, su relación con Chopin, su relación con Lord Byron, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se invierte un poco por necesidades del medio en el que se expone. Cuando el cine entró en las salas de exposiciones, aparte de un nicho en el que poderse desarrollar, porque se podía experimentar, por todo lo que he mencionado antes, también las condiciones cambiaban. Evidentemente una pantalla es una pantalla bidimensional, pero la exposición, ¿qué cosas ofrecía? Ofrecía un público que deambula, con lo cual lo que uno cuenta es necesariamente diferente que si se está sentado, y con eso se han creado cosas diferentes. Y luego la tridimensionalidad dentro del cine, es decir, empezó a jugarse con tener un espacio que ya no es una pantalla, yo estoy sentado, sino un espacio por el que deambulo en las tres dimensiones. Deambulo sobre el plano del suelo, pero vamos, que puedo mirar hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda y en profundidad, ¿no? ¿Qué dio lugar a esto? Pues muchas instalaciones en las que se trabajaba una especie de metaescultura a partir del cine, es decir, se jugaba con las pantallas y se sigue jugando con las pantallas, con la disposición de las pantallas, con los efectos en los que uno puede estar o fuera o dentro, y eso ha dado lugar también necesariamente, es decir, el soporte, el medio y las condiciones espaciales y temporales han dado lugar a creaciones necesariamente diferentes también. Pero el cine aportó, esto es lo que aportó la sala de exposiciones al cine, lo que el cine pudo encontrar para sí mismo, o la expresión artística a través del lenguaje cinematográfico pudo encontrar para sí mismo en las salas de exposiciones. Pero a su vez las salas de exposiciones, las exposiciones como
discurso, como medio de comunicación, ha encontrado numerosísimas posibilidades, se le han abierto numerosísimas posibilidades con el lenguaje cinematográfico. Y en dos líneas que a mí me parecen interesantes, que son las dos líneas que pueden caracterizar más al cine. Una, la del acercamiento a la realidad, el valor de prueba, en un momento determinado, de documento, de testimonio, de algo que no pasa, que ha pasado en otro momento o que ha pasado a otra escala. Y la simulación. Por otro lado, la simulación, ¿no? O sea, son las dos cosas que aparentemente son opuestas, pero son las que de alguna manera han abierto todas esas posibilidades en las exposiciones. Y ahora ya no estoy hablando de exposiciones de arte necesariamente, estoy hablando de exposiciones de historia, de arqueología, de ciencias, biológicas, físicas, las que queráis. No sé si vosotros habéis visitado, supongo, cuando vas en muchísimos sitios, ¿qué exposición ahora mismo suena que no tenga un audiovisual? Yo ahora mismo no sabría deciros de muchas exposiciones de las que se hacen contemporáneamente. Actualmente exposiciones de temas diversos, igual que sea la Catedral de Santiago de Compostela. Tienes, aunque sea un audiovisual que te cuenta la restauración de la Catedral de Santiago, ¿no? Y que te está explicando un proceso que tú no puedes ver en tiempo real. Y eso es lo que realmente más se ha aportado a las exposiciones. En ciencia especialmente esto ha sido muy llamativo, tanto, digamos que en historia ha tenido mucho peso el documento cinematográfico, el documento histórico, en fragmentos de películas de los años 20, digamos, ¿no? En medio de exposiciones, las primeras filmaciones del Artic, me acuerdo de una exposición que hicimos que era básicamente fotografía del Artic, pero él tuvo una cámara y grababa a principios de siglo. Bueno, pues eso como testimonio de su actividad. Pero en el campo de la ciencia ha sido infinito. Infinito porque nos permite una escala de tiempo y de espacio, como os decía, que no se puede exponer de otra manera. O sea, los procesos muy pequeños, como pueden ser los genéticos, o los procesos extremadamente grandes, como pueden ser los galácticos, no hay manera de meterlos en una exposición directamente, poderlos observar directamente, ¿no? ¿Qué ha hecho el lenguaje cinematográfico? Permitir meter eso en la exposición. Y permitir meterlo además cumpliendo las leyes de la ficción, de la narrativa, de la simulación y del acercamiento al realismo, absolutamente todo. Aunque si nosotros viéramos un pequeño audiovisual en una exposición de ciencias que nos habla de la salida, por ejemplo, de los primeros vertebrados que salieron del agua, ¿no? Los peces estos con aletas, que fueron origen de las patas, ¿no? Porque la transformación a anfibios, a reptiles. Eso se puede contar, yo he visto contado en forma de historia, recreada, como medio de ficción, y eso es algo que tanto por la escala de tiempo, o solo lo cuentas con testimonios fósiles y reconstruyes la historia a partir de retazos estáticos que se hacen, o a la hora de contar la historia, prácticamente solo el lenguaje cinematográfico te lo permite. Lo mismo a escalas muy pequeñas, ¿no? A escalas ya digo genéticas, de formación de óvulos y espermatozoides, que las hemos visto en exposiciones, y la simulación de cosas de las que no podemos participar, ¿no? Como los viajes en los transbordadores espaciales. No sé si habéis tenido ocasión de ver estas realidades virtuales, que no hay que despreciar, porque grandes de los asuntos técnicos que se siguen haciendo hoy en día no serían nada sin la realidad virtual. No volaríamos en aviones si los pilotos no pudieran practicar en realidades virtuales, y eso es así. Los señores estos que han estado encerrados año y medio en Rusia para probar un posible viaje a Marte, sin las posibilidades que ofrece la realidad virtual y sin practicar eso previamente, jamás en la vida sería planteable un viaje a Marte. Y eso sigue siendo así a día de hoy. En las exposiciones, como decía, de ciencias, hubo también su momento. Ahora me parece casi algo infantil, tiene gracia, pero casi una niñería. Yo me acuerdo que a principios de los años 80, en el Museo de Historia Natural de Londres,
se hizo una proyección en movimiento, la imagen en movimiento de un feto escuchando el latido y con todo lo que la sala de exposición y lo tridimensional ofrecía, que era recogerte en una sala oscura. Esto que ahora mismo no nos da ni frío ni calor, y a vuestra generación mucho menos, porque habéis visto cosas mucho más impactantes, fue portada de muchos periódicos en su momento, ¿no? El poderse meter en el vientre materno en el corazón de Londres, por ejemplo. Y esto fue así, y hace no tantas décadas. Aparte de esto, hubo también estos coqueteos entre la ciencia y el arte. Yo recuerdo que en el año 93 encargaron a Michel me parece que era de nombre Jaffrenou, es un videoartista conocido, francés, le encargaron una instalación, lo que él quisiera, en una exposición sobre medio ambiente en la Ciudad de las Ciencias, en la Villette, en París. En este caso, su instalación tenía que ser absolutamente artística, es decir, él no tenía que estar al servicio de un mensaje científico, o podía estarlo si él quería, ¿no? Él tenía que hacer arte en este caso. Y hizo una cosa que ha sido muy conocida, que se llama Le Manège de la Forêt, que es como el tío vivo del bosque, el que hizo una videoinstalación, que era una circunferencia de 6 metros de diámetro, y jugaba con las pantallas con todas las sensaciones que producía los procesos microscópicos y macroscópicos del bosque. Se documentó muchísimo, pero el resultado era una obra artística, realmente, ¿no? Y además una obra artística que ha sido objeto de muchas críticas en el sentido bueno de la palabra, de críticas en el sentido de análisis, ¿no? De estas hubo muchos. Los franceses fueron bastante aficionados a hacer encargos de este tipo. Los ingleses se lanzaron un poquito antes a poner el arte al servicio del mensaje científico, y esto en paralelo al centro que tenían en París por los años del Centro Pompidou, que supongo que muchos de vosotros conocen, desde luego de oídas lo conoceréis prácticamente todos, que fueron de los primeros que hicieron muy en serio una programación de cine y de exposiciones sobre cine. Yo os digo que en los 80 más o menos se sitúa la época de la entrada del cine, oficialmente, digamos, en las salas de exposiciones. Sin embargo, hay sitios donde la tradición es mucho más antigua y donde la intensidad de la participación con el cine ha sido mucho más intensa. Y uno de los ejemplos que os sonará es el de la Casa del Arte de Múnich, ¿no? Haus der Kunst, me parece que se dice, cuyo director, Chris Derkor, que actualmente ha sido nombrado en primavera director de la Tate, supongo que habéis seguido más o menos en los periódicos su trayectoria, ha estado involucrado con el cine desde que se dedica a la gestión cultural y a la dirección de museos y de centros culturales. En ese sitio, antes de que él existiera como director, quiero decir, en el año 58 ya hicieron una exposición sobre cine, en 1958 estamos hablando, o sea que bastantes pioneros, y fue él el que, no sé si os suena, que os sonará seguro, esta película tailandesa que ganó una palma de oro en Cannes. Suena la historia hace relativamente poco, en 2010 si no recuerdo mal. Pues esa película fue encargada por él, es decir, ahí el museo aquel hizo de productor, encargó una película, y esto rara vez se encuentra, ¿no? Ya no es hago una exposición sobre cine o programa un ciclo o un curso sobre cine, sino directamente apuesto por el cine como lenguaje artístico y como expresión artística y produzco una película. Nosotros en la Fundación La Caixa, sin esa ambición artística, pero sí desde otro punto de vista, que es de la línea más social, que como sabéis la Fundación tiene una actividad artística y de divulgación cultural y científica importante, pero también una actividad de trabajo social que lleva una parte del presupuesto mayoritaria dentro de la Fundación. Dentro de esto sí que se han hecho encargos, sobre todo de corte social, de películas. Hubo una participación en un proyecto con Elías Querejeta para tratar temas de la enfermedad, de la dependencia y de inmigración. Y una de las cosas que he consultado, por cierto, hablando de los temas sociales, solamente tengo datos de Madrid, en Barcelona
me parece, por lo que me cuentan mis compañeros, que las cifras no son tan distintas. No sé si es que en Madrid somos más insensibles que los barceloneses, no lo sé, o que hay otra competencia que yo desconozco. Pero la aceptación de los... está relativamente también en boga ahora mismo, de la actividad relacionada con cine, ya no en exposiciones, sino en actividad complementaria, la aceptación o la acogida por parte del público de las actividades relacionadas con cine, digamos, social, con cine en el que lo importante es el mensaje, los valores, que está al servicio de esto, es mucho menor que el artístico, mucho menor. Yo tengo las cifras de nuestros propios visitantes en CaixaForum Madrid cuando hacemos ciclos cine y psiquiatría, nuevo lenguaje estético del cine, cine de Terence Williams, la música en el cine, temas netamente artísticos. El número de visitantes es mucho mayor que cuando programamos cine con un propósito claro de poner sobre la mesa temas de preocupación social. Esto es así, simplemente. O sea, son unos hechos que constato, que no sé a qué se deben y que nos pasa. Y nos pasa de una manera más exagerada a nosotros en CaixaForum Madrid, de lo que esa diferencia no es tan grande en CaixaForum Barcelona. ¿Por qué? Pues si a alguno le interesa hacer un trabajo de tesis sobre eso, pues para averiguar por qué nos interesa menos a los madrileños o por qué a los barceloneses les interesa más, queda sobre la mesa puesto. Antes mencionaba que el papel en la ciencia y es importante porque el manejo de la verdad es diferente en ciencia que en arte. Claramente una cosa es lo supuestamente verdadero, digamos una búsqueda de una verdad, y otra cosa es lo verosímil, ¿no? Es lo que es realmente válido en el campo artístico. Tiene mucho interés, y tiene mucho interés en el lenguaje del cine, pero también en muchos otros lenguajes. Yo planteaos que entréis en una exposición que no sabéis de qué va. Esto a mí me ha pasado, que no sabéis, bueno, no sabéis de qué va, es un poco trampa, pero o sea, que yo sabía lo que iba. Pero que no tenía muy claro qué peso tenía la ciencia o el arte dentro del discurso expositivo, ¿no? Y que lo primero que te encuentras es, te metes en una sala más o menos cerrada y ves una operación a corazón abierto. Está así tal cual, o sea, pongo una circulación extracorpórea, saco el corazón, le hago un par de bypass como con la soltura de hacer punto de cruz, vamos, o sea, coserlo ahí tal cual, coloco el corazón y lo meto. Entonces, la exposición es una exposición que organiza una institución muy interesante, que es la Wellcome Collection, una exposición sobre el corazón. Y efectivamente era una exposición en la que tenía exactamente el mismo peso lo artístico y lo cultural, en el sentido de las letras, digamos, que lo científico. Es decir, la exposición lo que trataba de mostrarlo, y mostraba bastante bien, es una especie de historia cultural del corazón, ¿no? Porque situamos los sentimientos en el órgano del corazón y no en el páncreas, ¿no? o en el cerebro o en otro sitio, lo que ha supuesto en la religión los sagrados corazones, un repaso por todo, y también los avances científicos en torno al manejo del corazón, lo que supone la enfermedad cardíaca socialmente respecto a otras enfermedades, y se hacía un recorrido por todo esto. Yo me acuerdo que pensé en una exposición que hubo de alguien que conocéis todos mucho, que me imagino, que es Joan Fontcuberta, lo tenéis situado, ¿no? Todos. A Fontcuberta, supongo, como artista. Debería ser porque es muy interesante. Él ha trabajado además en ambos tipos de museos, haciendo instalaciones y cuestionando ese valor del testimonio, ese valor de prueba de la imagen, ¿no? Y entonces él ha hecho cosas maravillosas de construir ficciones, pero no en una sola pieza, sino en todo un discurso expositivo. Por ejemplo, recuerdo una que se llama Fauna Secreta, que consistía en un investigador de principios de siglo alemán que había descubierto una serie de animales imposibles, completamente imposibles anatómicamente, y que tenía documentación falsa, ¿no? Digamos, documentación, pues pruebas de cuadernos de campo, fotografías. Fontcuberta construyó con huesos de unos animales y de otros animales imposibles completamente, y todo eso lo expuso en el MoMA en Nueva York. Con una acogida fabulosa,
fabulosa porque era cuestionar, o sea, en un contexto artístico, era cuestionar el valor de verdad, ¿no? De la prueba que te doy como documento científico te la estás creyendo y las imágenes que te estoy poniendo te las crees porque tienen la firma de un científico. Como esa exposición, el que entonces era director del Museo de Ciencias Naturales, un gran un gran coleccionista de arte que tenía, por cierto, acuerdo yo porque llegué a conocer su casa y tenía poco antes de morir vendió un Damian Hirst que tenía en medio del hall, un cordero ahí puesto, y decía que la trajo aquí al Museo de Ciencias Naturales. Y cuando al final de la exposición, porque todo está construido según el lenguaje, lo que tiene que ser, al final de la exposición se revelaba al visitante que eso era falso, lo que en el MoMA había supuesto un éxito tremendo, en el Museo de Ciencias Naturales supuso una indignación impresionante. La gente se sentía insultada, ofendida, mentida, engañada. Él conservaba un libro de oro de estos de opiniones que eran todo un cabreo monumental por parte de la gente, ¿no? ¿Por qué? Por el contexto. O sea, la única diferencia es museo de arte, museo de ciencia. Y con eso ha jugado mucho Fontcuberta, ¿no? Que lo haces en una fundación, porque luego hizo la fundación telefónica, lo del astronauta, ruso y tal, que tenía también, ha hecho muchas. Mucha gracia, y ahí no sabes muy bien a lo que vas, ¿no? Pero la diferencia de hacerlo en el MoMA o en el Museo de Ciencias Naturales era fantástica, una diferencia fantástica. Con todo esto, el papel del cine, volviendo, aquí había filmaciones, había también filmaciones falsas, pero no solamente el contenido de esta exposición de la que os hablo de Fauna Secreta era exclusivamente filmaciones, sino, como os decía, todo tipo de soportes típicos, por otra parte, del lenguaje expositivo formal, ¿no? Unos documentos, unas fotografías, unas piezas, unos huesos, ¿no? Todo como flashes de autenticidad, digamos, ¿no? Entonces, siguiendo el discurso correctamente, construye una ficción. Esa es la historia de Fontcuberta. Como os decía, en el lenguaje cinematográfico, y de verdad lo digo, no, para las exposiciones y para los museos de ciencia, es probablemente para el lenguaje museístico que más ha supuesto una transformación. Vamos, el valor, hace tiempo, el valor de la pieza que ahora nos parece tremendo, pero la pieza disecada del Museo de Historia Natural, ¿no? O sea, un león. Es verdad que el león te sigue dando la sensación, el pelo, te sigue dando la escala, ¿no? La pieza original te sigue aportando todo eso. Pero claro, desde que tú puedes filmar a una leona cazando, a lo que se iba a los museos ha dejado de tener sentido, ¿no? O sea, en los museos tiene que entrar otras cosas, tiene que entrar la combinación de todos esos lenguajes. Si tú puedes ver en tu casa un documental de leones, pues no vas a ver un león al zoo, es otra opción, pero al Museo de Ciencias Naturales. Y lo que ha permitido, sin lugar a dudas, es meter estas simulaciones transformadas en modelizaciones en el campo de la ciencia, ¿no? Desde la evolución del universo hasta los ejemplos que os he puesto antes, cosas que por la escala de tiempo y por la escala espacial antes era impensable meterlas en un museo. Otra de las cosas que han entrado en los museos, que ya se han transformado todos además, es el famoso IMAX, ¿no? El cine en los museos de ciencias. Ahora no hay museo de ciencias que se precie que no tenga un planetario transformado en 3 dimensiones o un IMAX directamente, ¿no? Que ya es buscar directamente las sensaciones de 3 dimensiones, de estar en una nave espacial, o estar en medio del espacio, o estar... todos, ¿no? Habéis visitado, supongo, en algún momento alguna de estas experiencias. Es decir, que desde esa entrada como exploración artística en los años 80, que no hace tanto, entrada masiva del cine en las salas de exposiciones, lo que se ha convertido, que era una posibilidad que la exposición le otorgaba al cine, ahora, sin lugar a dudas, es más bien todas las posibilidades que el cine le otorga al lenguaje expositivo. Y sin lugar a dudas se han invertido los papeles, esto queda claramente así.
Yo por mi parte, si queréis preguntar o comentar alguna cosa en particular. No tenéis ninguna pregunta. Me ha parecido interesantísima porque la verdad es que nunca se me había planteado toda esa problemática que hay en los museos, sobre todo los científicos, con el avance de la técnica. Es decir, la técnica ha venido en contra de los propios museos. Claro, en cierto modo, en contra del museo tradicional de pieza coleccionada de la época en las que se iban a hacer expediciones, se arramblaba con todo lo que había por delante y se llevaban y se repartían a los museos de arte, a los museos de historia natural. Desde luego que sí, claro, desde luego que sí. Es la gran contradicción, ¿no? O sea, la ciencia, en ese caso, va contra la propia ciencia, ¿no? Bueno, ciencia no. Pero sí, la técnica. Hombre, y de hecho, el origen de las exposiciones, aparte de las de arte, están sobre todo ubicadas en la Revolución Francesa, en el momento en que se expropia de alguna manera las colecciones particulares. Hay algunas excepciones anteriores de museos públicos, hay una en la Smolian en Inglaterra, pero normalmente es la Revolución Francesa la que marca, se cogen los gabinetes de curiosidades y las colecciones artísticas sin ordenación académica, ¿no? Con propiedades privadas de los aristócratas, y se exponen al pueblo, primero al pueblo francés y luego al resto de los pueblos, al pueblo francés, con el fin de ilustrar. O sea, esto está la ilustración por detrás, es decir, esto lo puede disfrutar todo el mundo y además con ese valor de prueba de la pieza, ¿no? De todo el mundo puede ir a visitar y a contrastar lo que los expertos dicen de una pieza determinada. Y por eso se exponían absolutamente todas las colecciones exhaustivamente, no se guardaban cosas, ¿no? La primera exposición en el campo de la ciencia, temática, digamos que sigue un hilo conductor, no un hilo exhaustivo, lineal, de poner todas las clases de todos los especímenes, fue a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la Galería de Paleontología del Museo de Historia Natural de París. Es la primera vez que se escogen las piezas en función de un mensaje concreto, que es el de la evolución. Por supuesto, una evolución entendida como que se parte de los invertebrados y al final está un esqueleto de hombre así puesto, entendida como se entendía entonces. Darwin, el origen de las especies, es de mediados del siglo XIX. Entonces esto sí que pasa en este tipo de colecciones, pero que luego en el lado de la ciencia, las primeras exposiciones eran, por un lado, antes de estas, bueno, no, simultáneamente, pero yo creo que son más del 19, las exposiciones universales. Las exposiciones universales que hemos conocido aquí, la Expo de Sevilla, la Expo de Zaragoza, la Expo de Barcelona, etcétera, en su origen eran los avances de la creatividad en su conjunto, eran las innovaciones creativas y creadoras en su conjunto, tanto las artísticas, que se exponían obras de arte, como las técnicas, pero muy basadas en objetos. Podían tener alguna movilidad si tú querías exponer una turbina, por ejemplo, pero una movilidad muy inmediata, ¿no? Y los objetos técnicos mucho antes era el origen de las exposiciones de técnica, el avance de la técnica, es decir, el ingenio humano, digamos, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Un comentario previo y alguna pregunta después. El comentario, en primer lugar, me ha parecido muy interesante y muy sugestivo tu exposición aquí, pero me quería comentar así. Entre otras razones, porque ha conectado bastante, en muchos aspectos, con parte de la labor docente que llevamos aquí, al menos en la Facultad de Bellas Artes, sobre el cine. El cine, efectivamente, como documento cultural y documento artístico, pero el cine también en conexión con otras artes, como la cultura, la escultura, la fotografía. Y yo creo que hay un punto de conexión con esa labor museística del cine. Es decir, no solamente los pases de películas de Fellini o de Buñuel, sino todo el universo creativo que hace que Fellini, Buñuel o Antonioni o cualquier autor, digamos, llegaran a ser los que fueron y de alguna manera eso se encuentra en su obra cinematográfica. Entiendo un poco que el cine o el papel del cine, sobre todo los autores más ligados al arte, a la vanguardia, a la creación cinematográfica, la labor de los museos, o en este caso la labor de Mesa Forum, con esas exposiciones que nos han mostrado, es para un público que de alguna forma
forma ha visto ya y es conocedor de alguna forma de estas obras, crear o completar el significado a través de las cartas, de la música o de las fotografías, es decir, todo un universo que explica por qué los autores llegaron a plasmar con el lenguaje cinematográfico esas obras. Y en ese sentido el papel de los museos y ese apoyo de estas exposiciones son muy relevantes. Claro, algunos años después, desde que Buñuel pusiera en marcha el Cineclub, la residencia de estudiantes, 50 años después llega la explicación de la obra cinematográfica del museo, pero bien está. Y luego alguna pregunta, algún comentario. Bueno, más evidente, ¿qué exposiciones próximas tenéis previstos sobre el cine en esa forma? Y si habéis pensado en alguna otra línea de trabajo con el cine que habéis actuado. Nada, pues gracias a ti. Es verdad eso que dices de que es el universo, además yo lo he visto en todas las exposiciones y cosa sorprendente cuando en el Pompidou en el 2001 hicieron la exposición de Hitchcock. Yo recuerdo y la he buscado y la he consultado, una crítica en el país como de algo muy novedoso. El cine entra en los espacios culturales, ¿no? Que bueno, tampoco en 2001 hace un telediario de eso, pero y sí, recreando ese universo y efectivamente para conectarlo, porque probablemente la diferencia es que si uno viene a ver Delacroix, más o menos ha oído hablar de Delacroix, ha podido ver algún cuadro, y lo que viene es a ver una retrospectiva de Delacroix y una exposición exhaustiva de todas esas obras de Delacroix. Y queda en las explicaciones complementarias esas inspiraciones, ¿no?, que van relacionadas con un cuadro determinado, una relación con la literatura, los cielos que empezó a hacer mucho más tormentosos y tortuosos a su vuelta de Inglaterra, que de hecho incluso cambió algún cielo de los que ya tenía pintados antes de irse a su viaje a Inglaterra, todas esas influencias. Pero todo eso quedan como explicaciones para ver lo que centralmente es la obra. Se supone, como bien dices, que cuando alguien va a ver una exposición de Fellini, y siempre son de nombres muy conocidos, ¿no?, en principio de Fellini, de Chaplin, de Buñuel, es al revés, es quien ya ha visto las películas, es decir, quien ya conoce las obras de arte y quiere meterse en el intríngulis del por qué, qué metáforas, qué obsesiones, qué inspiraciones, porque además todos tenían, esto es una cosa curiosísima, pero no, vamos, yo el día que alguien encuentre una exposición de un cineasta en que no haya alguna obsesión real o inventada, ¿no? Buñuel, que si los insectos, entre otras muchas, ¿no? Fellini un montón, bueno, no hay nada, las de Fellini mejor ni nombrarlas, ¿no? Hitchcock las suyas, ¿no? En todas siempre parece que hay una especie se presenta, eso es curioso, eso también es un tema que me parece muy interesante, ¿no?, que se vende un lado un poquito neurótico de todos ellos, que pobres, ¿no?, pero esto es así. Y luego en las líneas de trabajo nosotros ahora mismo a corto plazo, con el efecto del cine que hemos cerrado, hemos tenido una parte, en Madrid nos ha tocado realismos y en Barcelona se ha hecho sueños, siempre con esta dualidad entre el realismo, que al final eran cosas casi más de ficción todavía, ¿no?, que las de los propios sueños. Para este año que viene no tenemos programada ninguna, porque este año tendremos Piranesi, tendremos ballets rusos, que es una aproximación también a un tema, el de las artes escénicas, el de la danza. Tampoco hay muchas exposiciones de danzas y tendremos una exposición de ballets rusos, pero no, de cine a corto plazo no, pero sí se seguirán haciendo, se seguirán haciendo. Y luego en actividades que nosotros programamos seguimos haciendo, bueno, cine familiar que en principio se sigue programando un poco también con... se procura que sean películas además no violentas, películas con algún tipo de esas, sí que se trabajan de alguna forma con algún tipo de mensaje que se considera un valor, ¿no?, socialmente o educativo, con algún fin didáctico, y se sigue trabajando bastante en la línea de cine social. Las exposiciones que tenemos tenido dentro de la línea de cooperación, maternidades, Camboya, etcétera, siempre han ido acompañadas de algún ciclo de cine con debate. Yo mi experiencia en Cosmocaixa, me acuerdo que yo organicé como complemento, que esto además tenía el valor de documento histórico, una exposición que hicimos de la Antártida. Y me acuerdo que me costó encontrarlo además, pero lo hicimos, la película de Shackleton.
Esta la expusimos. Y de hecho había elementos, se exponía la cámara con la que se filmó en la Antártida, en aquella conquista, cuando se quedaron atrapados en el hielo, son esta película, ¿no? Que se quedan, justo van en esa carrera por llegar al Polo Sur, se congela el camino final y se quedan ahí. Y una de las cosas que en un momento dado tiran son las cintas grabadas de cine, porque se llevaron a un cineasta profesional, o sea, no era mi primo con una cámara, se llevaron a un cineasta de entonces, Shackleton se lo llevó a una expedición en la que consiguió, fíjate qué tiempo, reclutar a un montón de hombres con aquel mensaje que decía: si buscan hombres para una expedición dura, no se asegura regreso con vida. En caso de volver, la gloria y la fortuna. Esto hicimos, y luego hicimos un curso muy interesante de ciencia en el cine. Y además solamente un cuarto del ciclo estaba dedicado al documental. El resto era la ciencia en el cine, películas, yo me acuerdo de una película de Renoir, que no recuerdo ahora mismo el título de aquella película, que hablaba, pero como un absoluto disparate, de la inseminación artificial, ¿no? Era un médico muy poderoso pero estéril, ¿no? Y que hablaba, y era todo en torno a la fertilidad. Entonces era como una fantasía de partirse de risa la posibilidad de la inseminación artificial. O sea, cómo los avances científicos han ido reflejando, pues es una de las programaciones más o menos que han estado, además durante los 90 especialmente, muy como punto de inspiración en los ciclos de cine, más allá de la ciencia ficción, o sea, la ficción sí, pero no necesariamente la ciencia ficción, son estos temas de, ¿no?, la psiquiatría en el cine, la enfermedad en el cine, la construcción en el cine, la ciencia en el cine, la astronomía, y así hasta el infinito. Entonces de eso, y esos suelen todavía tener, también he mirado las cifras del ciclo que nosotros organizamos de psiquiatría en el cine, y sí que también tuvo una acogida muy fuerte. Porque es verdad que al final está lo mismo que otro ciclo que hicimos, fue muy interesante narrar en la época, en tiempos de la imagen, cómo el lenguaje cinematográfico influye hasta la hora de escribir novelas, pero no porque uno escriba una novela, un relato pensando en que va a ser trasladado a la pantalla, sino porque es que no podemos abstraernos de la influencia de lo visual. Bueno, pues vamos a levantar la sesión, no sin antes decirte que nosotros aquí en el Vicerrectorado nos hicisteis un favor trayéndonos la exposición de Chaplin, no sé si la visteis vosotros, en una exposición fenomenal que tuvimos en la sala de exposiciones del rectorado. Pues estupenda. Fue una exposición maravillosa, maravillosa, nada que ver con eso. Que nos trajiste, y así que lo que os animamos que nos traigan más cosas, claro, ¿vale? O sea que si les le pedimos cosas para que nos traigan. Pues nada más, muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos por haber asistido.